Saludos, bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Números, capítulo 25. Israel acude a Baal Peor. Moraba entonces Israel en Sitim, y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab. Entonces, ¿cuándo? Entonces, ya. Pero antes de todo el tema de Balaam y Balac o después. Bueno, entonces, cuando fornicaban con las hijas de Moab. Ya. ¿Y esto era antes o después de la muerte de María, la que cantó aquel himno en el que se alababan las victorias contra todas estas tribus? No tenemos ni la más remota idea de cuándo. Nos dejaron en el capítulo pasado pendientes de qué sucedía al final con Balac y su enfrentamiento ante las tropas de Moisés. Bien, pues todo esto no importa ya porque es pasado. El capítulo anterior. Ahora ya no acampan, moran, viven, están instalados. ¿Dónde? Eso sí lo sabemos. En Sitim, cerca de Jericó, territorio prometido, propiedad de los moabitas. Los invasores se relacionan con los habitantes de estas tierras, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Lo único que podemos asegurar a esta altura y sin ningún margen de error es que Moisés, representando a Yahvé, mata. Los demás representantes de otras religiones, también la de Yahvé incluida, pero interpretada de un modo distinto por sus respectivos sacerdotes, no hacen lo mismo. Estos suelen acoger. Y esto es lo que aparentemente han hecho los o las moabitas con los invasores. No parece haber enfrentamientos ni rencores. Así, Israel se apegó a Baal Peor, y la ira de Yahvé se encendió contra Israel. Este es el dios al que parecen idolatrar los moabitas, un dios que también conocen en Egipto y en toda la zona cercana a Babilonia. Un dios al que, si buscamos un poco de información, parece que también le gustaban los sacrificios y la sangre. Es posible que esto fuera algo característico de la mayoría de cultos de aquel tiempo. Lo que parece exclusivo de Yahvé es este celo que convierte en ira. Y dijo Yahvé a Moisés: prende a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar delante de Yahvé a pleno sol, y el ardor de la ira de Yahvé se apartará de Israel. Yahvé, Dios, aquel que decide. Faraón no lo hace nunca, únicamente ejecuta los deseos de aquel a quien encarna. Este ya ha decidido cómo solucionar esta infidelidad de fe. Ahorcará a todos los que directamente tienen bajo su responsabilidad la base más amplia de esta pirámide social, los jefes. No creo que estos sean directamente los que forman la Asamblea de Israel, sino jefes menores, de grupo, de batallón. Esto lo pienso así porque me cuesta imaginar que sea capaz de asesinar a los personajes más influyentes de la corte. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal Peor. Palabra de Dios. Y mientras ellos lloraban en la entrada de la tienda de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. La disciplina real no es la que el texto quiere aparentar. El pueblo parece tener libertad de movimiento. En este momento crucial en el cual se decide qué hacer con estos traidores al culto de Yahvé, uno de estos aparece a la vista con la prueba del delito, una pareja madianita. Viéndolo, Finés ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y, tomando una lanza en su mano, uno de los hijos de Aarón, uno de los altos sacerdotes, vistiendo ropas sagradas, coge una lanza. Fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, el varón de Israel y a la mujer, y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel.
La plaga de Fe ha sido fulminantemente aniquilada. Este alto sacerdote representante divino acaba de destripar ante los ojos de la asamblea y de todos los presentes al traidor y a su pareja madianita. Pero en aquella mortandad murieron 24.000. Pues podéis comprobar la eficacia a la hora de detener este tipo de plagas de Yahvé. 24.000 víctimas israelitas de su propio pueblo a manos de sus propios familiares y dirigentes, como son estos jueces. Estos fueron elegidos entre ellos. Entonces Yahvé habló a Moisés diciendo: vamos a ver si con esto ya ha tenido suficiente o si desea algo más este gran Dios. Finés ben Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Es muy importante saber qué opina Dios directamente. En este caso, que el sacerdote asesino debe ser reconocido como aquel que ha evitado una matanza aún mayor. Por tanto, anuncia: he aquí yo establezco un pacto de paz con él. Esta es la paz de Dios, del único. Aquel que cumple y hace cumplir mi ley será recompensado, que constituirá para él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, recompensa por haberse mostrado celoso por su Dios y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Este es el premio, un premio extraño, un premio que vuelve a hacernos dudar de dónde estamos, quiénes son esta gente, quién es este Finés, hijo de Eleazar, si debemos interpretar todo lo leído como que evidentemente este ya era un sacerdote o si lo es a partir de ahora. Si ya era un sacerdote de los hijos de Aarón, ya contaba con el privilegio eterno del servicio al templo. ¿Por qué debería recompensarle Yahvé con algo que ya posee él y toda su descendencia? Lo único que se me ocurre es que evidentemente no fuera sacerdote hasta ahora. Con esta demostración de hasta dónde es capaz de llegar su fidelidad con Faraón, se ha ganado este privilegio para toda la eternidad. Y el nombre del israelita muerto, que fue muerto con la madianita, era Zimri ben Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Uno de los jefes pertenecientes a esta facción de Simeón, entiendo que un jefe menor por ser jefe de una de las familias, quedará como ejemplo para siempre aquí registrado de lo que no debe hacerse jamás para evitar la cólera de Yahvé. Y el nombre de la madianita muerta era Cozbi, hija de Zur, jefe de una tribu, padre de una familia en Madián. Recordad que jamás se nombra a un faraón. Esa es la única excepción. De los demás personajes que aparecerán en esta Biblia, conoceremos perfectamente sus nombres y de qué familia provienen. La madianita asesinada por los invasores tenía cierta categoría entre su pueblo. Entonces Yahvé habló a Moisés diciendo: esta es la tercera vez que va a hablar Yahvé. En la primera dijo que quería una masacre. La segunda vez que lo hizo fue para recompensar la fidelidad del más criminal entre los presentes de este capítulo. Veamos qué más tiene que decir. Atacad a los madianitas y destruidlos. No es su Dios, no es nuestro Dios, únicamente es Dios del pueblo que lleva con él. No nos ha creado, no nos ama, nos desprecia. Pues ellos son vuestros enemigos por los ardides con que os engañaron en el asunto de Peor y en el asunto de Cozbi, hija del jefe de Madián, su hermana que fue muerta el día de la plaga por el asunto de Peor. La hija de un jefe madianita ha sido destripada en el campamento de los invasores. Faraón, militar experto, es probable que quiera liquidar cualquier opción de ataque del padre de la víctima. Su solución milagrosa es la de siempre: aniquilación. Un deseo divino breve, preciso y perturbador como este capítulo. Un saludo.